10:16 de la noche, en esta segunda parte de La Otra Vía hemos llenado nuestra mesa precisamente para abrir el debate acerca de algunas de las cuestiones que estábamos tratando con Manuel Borobio al arrancar este programa. Hablamos de la protección de nuestro paisaje, de la protección y ordenación de nuestro entorno, pero evidentemente hay muchos elementos, incluidos factores humanos, factores físicos también y de administración, que queremos ir tratando en esta segunda parte del programa. Así que hemos invitado a Milagros Lantes, es concejala de urbanismo de Carballo. Milagros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Carlos Fernández Coto, es arquitecto. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Promotor de una iniciativa que luego nos explicará por el maltrato al paisaje, que denuncia precisamente el maltrato al paisaje. También está con nosotros Mariano Sánchez Brunete, es abogado urbanístico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Completando la mesa, Juan Creus, es profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y también está con nosotros Antonio Maroño, es el decano del Colegio de Arquitectos aquí en Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hay en ti ahora? Bueno, me van a permitir que empiece precisamente preguntando por alguna de las cuestiones de las que hablábamos con Manuel en la primera parte de este programa. Hablábamos de la necesidad de la ordenación del territorio y de conseguir precisamente que en todos esos elementos que intervienen en el desarrollo del paisaje, en el maltrato, ¿no?, del mismo, se integren de alguna manera con la que consigamos no cargarnos todo. Le preguntaba a Manuel Borobio, y voy a extender la pregunta a todos los demás, a todos los invitados a la mesa, si no tenemos demasiadas normas para no conseguir tantos resultados. Y se lo voy a empezar preguntando a la Administración, a quien trabaja directamente, en este caso en un ayuntamiento como el de Carballo y en el área de urbanismo. Home, sí, normas hai moitas, moitísimas. De feito, nós agora en Carballo estamos co planeamento urbanístico e realmente é tremendo facer planeamento, porque ao final acabamos facendo planeamento aplicando solo a lei do solo, cando facer planeamento teria que ser moitísimo máis que eso, non? Porque é planificar o lugar onde vas vivir, onde estás todos os días, planificar o sitio onde ti contactas coa sociedade, e ao final acabamos facendo planeamento solo mirando que cumplamos as normas estritas e que xurídicamente o planeamento non se nos vaya para atrás e que económicamente sexa sostible. Entonces ao final acabamos estando encorsetados. E, bueno, e eu penso que en parte tamén é porque comentábamos ali antes en que a mesma norma é para todo o mundo, quero decir, e evidentemente non é o mesmo planeamento urbanístico que necesita Vigo ou que necesita Carballo, somos entidades completamente diferentes. Entón, eu penso que ao final encorsetámonos demasiado en seguir esas normas, que sí que debe de haber normas, eu estou de acordo en que debe de haber, pero deben ser máis flexibles ou máis adaptadas. Eu penso que deben ser máis adaptadas a realidade de cada sitio, porque é o que digo, non ten nada que ver, nin nós temos nada que ver con Ourense, nós somos Carballo, pero con Carballiño tampouco temos moito que ver. A pesar de ese aluvión de normas, Carlos, no hemos conseguido, por ejemplo, algo tan sencillo como que de repente las casas se terminen, o pase algo cuando no se terminan. Sí, realmente hay un exceso de normas, lo que pasa es que no se cumplen. Y no se cumplen porque falta conciencia ciudadana. Y es muy difícil descansar en la mano de los alcaldes, digamos que poner a los vecinos firmes, digamos, es decir, obligarles a acabar las casas y todo eso, ¿no? Yo, por otra parte, como dijo mi compañera, el planeamiento es muy ambiguo, es decir, son rayas y muchas normas, y a veces las normas digamos, son incompatibles con otras normas. Entonces yo creo que el planeamiento tiene que ser de detalle. Yo soy partidario de planificación aldea a aldea, barrio a barrio, y como arquitectura, no como urbanismo. Es decir, vamos a ver qué bloques hay aquí, qué volúmenes hay y qué es lo que se puede hacer. No, digamos, algo tan ambiguo como lo que decía ella, es decir, bajo y tres. Bajo y tres puede ser una cosa fantástica en manos de un buen arquitecto y puede ser una aberración. Aberraciones como las que nos encontramos, Mariano, en muchos puntos, luego veremos algunas de ellas, en muchos puntos de Galicia, pero desde un punto de vista del derecho y de la protección del medio ambiente, a la hora de enfrentarse, cuando tenemos una denuncia, cuando tenemos un problema, ¿está bien protegido nuestro territorio? Sí, la protección existe y yo estoy totalmente de acuerdo que hay un mare magnum legislativo enorme. Esto, además, bueno, yo siempre digo, para los profesionales y en mi caso como abogado, siempre digo que incluso nos beneficia, porque la gente no acaba de enterarse y tiene que recurrir a un profesional. Pero yo creo que hay que acercar el urbanismo al ciudadano.
por ejemplo, estos trabajos que son magníficos, son unos trabajos Estas académicos guías, sí. magníficos y desde luego hacía falta en Galicia pues unas directrices de este tipo y unas pautas. Me refiero a tanto el DOT como las POL, del Plan de Ordenación del Litoral, las estrategias del paisaje, pero yo creo, a ver, todos los que ya llevamos ya mucho tiempo dedicándonos al urbanismo, hoy día el feísmo, digamos, ya no lo concebimos, ¿no? Entre pues, profesionales como los que estamos aquí. Lo que hay que conseguir es que esto se llegue al ciudadano y que estas normas y toda esta manera de enfocar el urbanismo y de ver lo que queremos hacer en Galicia, que llegue al ciudadano, pero no solo por la vía de prohibir, porque solo por la vía de prohibir entiendo que no se va a conseguir. El paisano tiene que poder seguir viviendo en su aldea y seguir viviendo como vivía. No sé si me explico, tenemos que conseguir que es una visión muy romántica, pero esta visión romántica hay que hacerla real y tiene que llegar a la gente. Entonces podremos empezar a salvar el territorio gallego. Claro. Si no contamos con el paisano, por muchas leches que hagamos, va a ser muy complicado. Contar con la gente también en el desarrollo del urbanismo, porque todo esto tiene que ver, Juan, evidentemente con la planificación y con cómo nos dibujamos a nosotros mismos, con cómo dibujamos esos núcleos de los que hablaba antes Manuel, que decía que son el 50% de todo lo que hay en España. Sí, lo que pasa es que hay que contar con la gente, pero también formarla. Yo entiendo que todos estos libros que se están publicando, estas normativas, o bueno, son más aproximaciones al sentido común. Yo creo que sobra normativa y hace falta más sentido común, en el sentido ese, de que la normativa por sí misma no es un instrumento de creación. Y lo que necesitamos es crear buenos ejemplos, es hacerlo bien, ¿no? Y entonces la normativa no puede ir siempre, lo que comentaba Mariana un poco, ¿no? en contra de, sino a favor de. Y entonces hay que crear eso, retomar el tema del sentido común, que hasta ahora lo hemos hecho bastante bien, ¿no? O sea, no lo hemos hecho ahora bien, digo, lo habíamos estado haciendo bien, ¿no? Hasta no hace tanto tiempo. ¿Y por qué no ese sentido común se vuelve a instaurar, ¿no? Entonces, el tema del feísmo para mí es un tema complicado de definir porque no es una cuestión estética, es una cuestión más de estructural. El feísmo es cuando alguien ya aparece apropiándose de algo que no es suyo, y eso la normativa no lo impide, y eso es el problema. A veces la normativa está favoreciendo eso, ¿no? Entonces yo creo que ese tema hay que potenciar, ¿no? Potenciar otra vez el sentido común y lógicamente el sentido común lo tienen que coger la gente de la calle, ¿no? Solo los profesionales. Y que sepan que hay que contar también, lógicamente, con buenos profesionales que son los que le van a ayudar a que ese sentido común se lleve adelante, ¿no? Una de las cuestiones, Antonio, se lo pregunto al decano del Colegio de Arquitectos, precisamente para que nos diga si parte de los incumplimientos, no lo digo desde un punto de vista legal, pero sí desde un punto de vista incluso pues, de la forma y del respeto a nuestro territorio, precisamente, y a nuestra tradición, la tiene que hacer el propio sector. Parte de los incumplimientos se lo tiene que hacer el propio sector, más bien al revés, ¿no? No, digo parte de la autocrítica acerca de lo que se ha incumplido. El sector referido así en abstracto es una entidad en la que pues, los arquitectos se pueden sentir incluidos o los promotores, abogados, urbanistas también, o la propia administración. Al final el sector somos todos. En el urbanismo estamos todos. De lo que hablábamos hace un momento de sobran normas, no sobran normas, yo me atrevo a citar de esa misma jornada en la que el presidente presentaba esa guía de buenas prácticas de la que el autor es un profesor que fue profesor nuestro, creo que de todos en la escuela, ¿no? La frase, yo me quedé con ella, y es una frase de Cebrián hablando de su experiencia en redactando planes desde hace décadas en Galicia, ¿no? Que no hay mejor plan que un buen alcalde. Y la secretaria general de Urbanismo citaba una cita que yo ya le he oído en 3 ocasiones, y es una cita de Xerardo Estévez, arquitecto y alcalde de Santiago, que decía que no hay mejor plan que un buen proyecto. Y es de lo que estamos hablando todos. O sea, que ¿no? Lo que hace falta es un buen alcalde y un buen proyecto. No, lo que hace falta es esa buena educación. Cosas, quiero decir, mezclando las dos citas. Y más haría falta, claro que sí, pero esa buena educación de la que habla Juan es una buena educación que tenemos que tener todos. Cuando a los arquitectos en esta turbamulta sobre feísmo, burbuja inmobiliaria y años de expansión se les echa encima pues una carga de culpa, que también se les echa encima la carga de la prueba, pues es como si a los médicos se les echa la culpa de que en una región como la nuestra, en un país como Galicia, haya más ataques al corazón que en otro, ¿no? Los efectos, de esos efectos no tiene culpa quien está intentando paliarlos. De la misma manera que los arquitectos no generaron que se construyeran muchas viviendas y ahora no generan que se construyan pocas. De la misma manera que el mismo arquitecto que trabaja a un lado u otro de la frontera natural de Galicia se encuentra trabajando en un medio que está más o menos alterado,
creo que en esa labor general es una labor de sentido común y de buena educación, de normas de respeto, no de respeto a tu vecino de ahora, sino de respeto a tus hijos que van a heredar ese territorio mañana. Y también hace muy pocas fechas yo se lo oí a un profesional de la gestión del suelo agrario, y hablaba de cuál era el valor del suelo, para no hablar del valor del territorio. El valor de ese suelo, el más importante no es el económico ni el del producto del que se pueda sacar en ese momento. El valor más importante del suelo es el valor que es sentimental, de transmisibilidad. Tú eso se lo pasas a tus hijos y tus hijos a sus hijos. Y eso creo que tiene que entrar en la conciencia de todos. Que las casas hace 50 años o hace 100 del mismo paisano en la misma aldea se hicieran con más cuidado, a lo mejor dependía de que no había medios para hacerlo mal tan rápido como hay ahora. Pero creo que lo que nos está haciendo falta a todos, a los arquitectos también seguro, pero estamos formados para ello, es educación. Y yo ahí rompo una lanza por el trabajo que de todos los arquitectos se hace, de nuestra organización, de la que yo soy pues punta coyuntural ahora, se hace de educación. De las iniciativas de educar desde la escuela, de las iniciativas de dar ejemplo, de lo que habla Juan, de eso somos también responsables. Bueno, la percepción evidentemente es algo que sentimos cada uno de nosotros cuando nos damos una vuelta por Galicia, y luego veremos algunos de esos ejemplos, pero desde luego también, Paula González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es algo que a veces nos llega desde fuera, desde informes que se realizan y que nos dicen cómo está nuestro territorio. Hoy nos hemos fijado en algunos puntos del país que están, según una ONG, especialmente destrozados, y aquí en Galicia hay alguno. Podemos decir que incluso ellos dicen destruido. ¿Qué tienen en cuenta para hacer tal afirmación? Bueno, pues por ejemplo, aquellos lugares en los que más ha aumentado la población, aquellos lugares en los que casi ya no queda terreno para construir, o aquellos en los que tienen más edificios en la primera línea de playa. Vamos a hacer ese recorrido. La ONG es Greenpeace, establece 25 puntos a lo largo del territorio, y vamos a empezar por Cataluña. Aquí encontramos 2 puntos rojos que se sitúan en Cubelles, en Barcelona, y en Torredembarra, en Tarragona. Este punto en Cubelles está incluso dentro del top 10. Son playas transformadas con espigones, vías del tren paralelas a la costa, diferentes cosas que hacen que sea uno de los puntos negros del país. Su litoral es uno de los más castigados. En la Comunidad Valenciana nos encontramos 8 de estos 25 puntos. También en el top 10 tiene hasta 3 lugares, como Calpe, Oliva en Valencia o Orpesa en Castellón, que es uno de los ejemplos más claros de la burbuja inmobiliaria. La macrourbanización Marinador, que probablemente la conocerán por su publicidad, está aquí y fue construida en zona de protección. En el 2020 dicen que puede llegar a tener el 90% de los primeros 500 metros ya totalmente construidos. Nos vamos hasta Baleares, también hay diferentes puntos rojos y 2 de ellos en el top 10, esos 10 puntos más peligrosos de todo el territorio español. En Calviá, en Mallorca, tiene más de 1000 hectáreas ocupadas en los primeros 500 metros. En Murcia nos encontramos con los Alcáceres, también uno de los territorios más destruidos de España, y en Andalucía nos encontramos con 5 lugares diferentes, entre ellos también alguno dentro de esos 10 territorios que más perjudicados están, como el de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, donde hay un gran número de viviendas ilegales, e incluso en el 2007 decían que había hasta unas 40.000. Nos vamos hasta las Canarias, donde también encontramos 4 lugares conflictivos, entre ellos San Bartolomé de Tirajana, que es uno de los que peor están, de los más destruidos, con el 41% de su costa ya urbanizada. Y nos vamos hasta Galicia, donde encontramos también uno, que es el de Sanxenxo. En Galicia el 19% del terreno, que comprende los 500 metros del mar, han sido destruidos, y es la 6ª comunidad en la que menos se respeta el litoral, según Greenpeace. Y en el País Vasco terminamos con un punto que también estaría dentro de los 10 territorios más destrozados de toda España, y ese sería el mapa con el que nos encontraríamos. No solamente Greenpeace hace ese llamamiento, sino que también desde el Ministerio establecen cuáles son las franjas más fragmentadas, el paisaje más fragmentado. ¿Qué es eso de paisaje fragmentado? Pues bien, se puede decir que es donde la mano del hombre ha dejado mella y ha destrozado bastante el territorio, incluso perjudicando a la fauna y a la flora del lugar. Entre ellos vamos a establecer cuáles son los lugares más perjudicados, los más fragmentados, según el Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, y entre ellos destaca Galicia. ¿Por qué? Pues porque tenemos a Coruña, Pontevedra y Lugo, que encabezan esos territorios, ese paisaje más fragmentado por la acción humana. A Coruña, concretamente, es el que peor valorado está por el propio Ministerio. Le seguiría Pontevedra, y Lugo estaría en el 9º puesto.
Ourense, que no aparece en esa primera lista, estaría en el puesto número 33. Así que, sin duda, malas noticias para Galicia cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de paisaje y cuando hablamos de conservación también, Antía. Gracias, Paula. Enseguida buscamos más datos y me gustaría preguntarle a Manuel, antes de nada, cuando hablamos de paisaje fragmentado, entiendo que nos tenemos que referir también a cómo está distribuida nuestra propia población, lo cual, bueno, pues nos puede explicar por qué aquí tenemos en la provincia de A Coruña un 43% de paisaje fragmentado, según estos datos que son del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y por qué en otras comunidades, pues o en provincias como en Vizcaya, tenemos un 14%. ¿Tiene que ver con cómo se distribuye también la población? Vamos a ver, yo no conozco ese informe, todavía no he tenido tiempo de estudiarlo ni analizarlo, pero desde luego, si eso es, lo primero que tendría que hacer es analizar y ver cómo lo han calculado, pero el sentido común lo que me hace ver, o lo primero que me lleva a pensar es en cómo tenemos distribuida la población, en que en realidad en Galicia tenemos 30.126 entidades de población de las 60.000 que hay en el Estado, de las 60.000 y pico que hay en el Estado español, y que por lo tanto esas entidades de población han estado naturalmente o normalmente y naturalmente conectadas. Si esa fragmentación, si ese estudio de fragmentación, que digo que lo desconozco en profundidad y no podría hablar con absoluta certeza, se ha considerado lo mismo una autopista, una autovía, un ferrocarril en viaducto o en trinchera que una pista, una carretera, una división forestal o una infraestructura de las que tenemos por aquí de tendido energético, y les ha considerado igual, me parece, bueno, pues que es lógico que salgan estas pueden cifras. Salir esas cifras. Si nos ponemos a analizar con detalle, con cuidado y con tranquilidad cómo está realmente el territorio gallego, yo puedo decir que en nuestro territorio, en estos momentos, en las cifras que tenemos en el informe que llevamos al Parlamento el mes pasado, o hace, ya no, el tiempo pasa muy rápido, ya no sé si fue el mes pasado o hace 2 meses, del Plan de Seguimiento de la Sostenibilidad Territorial, Galicia solamente tiene un 8% del territorio ocupado o artificializado, un 8% de su territorio, y en el litoral un 10%, frente al 90%, cuando las cifras en otros litorales son absolutamente diferentes. Entonces, son el 90% ocupado frente a un 10% de zonas verdes que ni siquiera son espacios naturales. Lo que ocurre es que la percepción, lo que percibimos directamente es lo que vemos a lo largo de la carretera, de lo que nos estamos desplazando normalmente, y no metiéndonos en toda la complejidad de ese territorio. Esos datos están ahí, están en el plan de seguimiento y en el informe que entregamos hace nada con diferentes sistemas de medición, ¿no? Yo creo que tenemos que sacar pecho, tenemos que sacar pecho y orgullo y decir, oye, realmente nuestro territorio tiene unos valores únicos, hemos aprendido a medirlos, lo hemos medido y lo estamos mostrando para poder entrar en ese diálogo y en ese debate pues con el resto del Estado español, ¿no? Es decir, 30.000 entidades de población frente a 60.000, 2.555 kilómetros de costa, frente a, o sea, que es casi un tercio de toda la costa de la península, ¿no? Que nos ponemos a extender todas nuestras rías y nos hablan de esa complejidad, y aún así, teniendo 2.555 kilómetros de costa, solamente un 10% está ocupado. Habrá casos en los que habrá un modelo de asentamiento residencial, turístico, que estará dando respuesta en lugares concretos y puntuales a expectativas generadas en todo el conjunto, no solamente de Galicia, sino del Estado español y de Europa. O sea, es cierto y tiene cabida. Lo importante es saber cómo hacemos eso para que tenga esa correcta cabida. No nos podemos olvidar de una cosa que es sustancial y tenía que ver con lo que comentaba también antes Juan, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo construíamos hace 50 años? ¿Cómo construimos ahora? ¿Qué población hay en el planeta ahora? ¿Y qué población había 50 años? En estos momentos, en la zona costera, vive tanta población como la población mundial hace 50 años. La misma población que existía hace 50 años en todo el planeta, ahora mismo está en la franja litoral de todas las costas. Entonces, esto nos puede llevar a entender... evidentemente todo depende de parámetros, como tú decías, y habría que saber exactamente cuál es el parámetro que se está utilizando, pero dice Greenpeace, Carlos, que somos la 6ª comunidad en la que menos se respeta la costa. Antonio, creo que no está de acuerdo con ese punto, porque estaba moviendo la cabeza, pero bueno, vamos a escuchar primero a Carlos y enseguida le damos paso a Antonio también. Yo tampoco veo la costa tan perjudicada. Hay sectores de costa que están muy perjudicados y dentro de lo que teníamos es la costa... el caso de Sanxenxo, sí, las Rías Baixas, la provincia de Pontevedra, yo creo que está más perjudicada que la de Coruña.
Supongo que será la presión urbanística, es decir, lo que decía Manolo. Es decir, vamos a ver, en Barreiros, en el norte, todavía se está empezando a llegar. Sanxenxo ya hace pues un montón de años que hay un montón de gente que veranea allí y que se ha construido pues de forma improvisada, es decir, en muchas ocasiones. Es decir, hay muchas calles que están simplemente las paredes de bloque y casi sin asfaltar. Y hablo del centro. Y el centro, en concreto, está es muy denso, está muy concentrada la edificación, ¿no? ¿Y se puede corregir eso? Y enseguida te doy paso, Antonio, pero se lo voy a preguntar al profesor de urbanismo. ¿Esto se puede corregir cuando ya lo tenemos de esta manera, sin pensar, pues hay que meter la pala y tirarlo todo? ¿Qué hacemos para corregirlo? Porque evidentemente no vamos a tirar lo que tenemos. O tal vez sí, no lo sé. Ustedes me dirán también. No, ¿qué hacemos? Pues cambiar los hábitos. Es decir, si esta historia que nos presenta Greenpeace es porque nos está demostrando que lo que estamos es queriendo ir todos a la playa y a la costa y ahí está. Entonces contra eso no puedes luchar. Es decir, si no cambiamos nosotros mismos no vamos a poder cambiar ese tema, ¿no? Es paradójico el ver cómo, claro, todo el feísmo, lo que están planteando ahí es en el litoral. Claro, es en el litoral porque es donde está la presión. Entonces yo creo que se puede corregir. Se puede corregir. Lógicamente, lo que pasa es que partiendo también de lo que tenemos, es decir, yo no creo que se pueda ahora borrar lógicamente todo, sino intentar ir arreglando poco a poco algunas cosas, tirándolas, algunas habrá que tirar, algunas habrá que reformar, pero también que la nueva arquitectura que aparece ahí, las nuevas actuaciones, vayan aprovechando en sí mismas la posibilidad de mejorar las que ya hay, ¿no? Es decir, más intervenir en lo que tenemos y menos igual ocupar, ¿no? Puede ser, porque ya tenemos Entonces, eso yo creo que es una buena práctica, es decir, el reacondicionar eso. Lo tenemos que hacer con planes urbanísticos, con normas. Yo entiendo que también el proyecto a proyecto es una buena cuestión, es decir, el ir el detalle a detalle, qué expectativa hay en esa costa, pues ahí está, donde hay una más exponencial que otra y qué proyectos se están planteando y reconducirlos hacia esa corrección, ¿no? Hacia las buenas prácticas, ¿no? Vamos a escuchar un minuto, Antonio, antes de irnos a un municipio precisamente en la costa, porque tenía algo que decir, quería intervenir. No, yo decía que no, porque suena súper alarmante, ¿no? Es la sexta comunidad donde menos se respeta el litoral. Claro, te pones a contar cuántas comunidades litorales hay en el país y a lo mejor son 9, ¿no? Entonces, quiere decir que se puede contar de dos maneras. Galicia es la tercera mejor, ¿no? Se podría decir, ¿no? O incluso calcular que en ese top 25 solo hay un municipio en Galicia, mientras hay 8 en Valencia. Manuel estaba hablando de los 2.550 y tantos kilómetros de costa en Galicia. Es una frase muy conocida, ¿no? El inventor de los fractales, que hoy todos nuestros hijos usan en las perspectivas de sus juegos, donde hay esa creación de realidad, donde una fórmula geométrica genera una forma que se repite y se complejiza y se abigarra de tal manera que te parece una vegetación, que era Mandelbrot, decía: la costa de Bretaña es infinita, porque tú te puedes ir, cada vez la vas midiendo de más cerca y va midiendo más, y te metes en cada oquedad y va midiendo más. La costa de Bretaña es infinita, pero la costa de Galicia es infinita, o sea, o es más que infinita, y no se puede tratar ni se puede hacer esa aproximación teniendo todos mis respetos Greenpeace. Bueno, que Galicia tenga un paisaje fragmentado. Conocemos todos los ejemplos de paisaje fragmentado en Galicia, pero con Barro seguramente, si lo miras desde el mar, es un paisaje fragmentado. La intervención humana en un territorio en el que puedes vivir en todas partes, ¿qué es lo que te dice? Si hay 30.000 núcleos en la décima parte del territorio, es que aquí se puede vivir en cualquier parte. Aquí lleva siglos asentándose la gente, haciendo muritos, pasadoiros, poniendo unha aldea, facendo a casa detrás da outra, porque se podía vivir en todas partes. Un territorio que ha sido mimado, cuidado y transformado en un paisaje productivo que es para abrir la boca. Nos lo está diciendo un responsable de un instituto de estudios que es arquitecto pero viene de Aragón. Y nos está diciendo que es nuestro país, es el país con el mejor territorio. Es algo que tenemos que poner en valor. Nosotros, si lo transformamos en lo contrario desde un medio de comunicación como este, lo convertimos en una profecía autocumplida. Ejemplos de intervención en el paisaje gallego y de arquitectura gallega, de arquitectos gallegos, son premiados en las bienales de arquitectura española con mucha más profusión que de otras comunidades. El propio Paul tiene un premio internacional. El proyecto Terra del Colegio de Arquitectos tiene el Premio Nacional de Urbanismo. Son cosas de las que tenemos que presumir. Entonces, desde un programa como este, que tenéis mucha influencia y yo sigo esta cadena día a día, creo que tenemos que hacer también el paso contrario. Dice: eres del Deportivo, macho, pues qué mala suerte. Y dice: joder,
qué bien que eres del Deportivo, claro, yo hace años vivía en Escocia y llegabas con un tío de Ullapool. Ullapool es de otro sitio donde la costa es infinita, en el norte de Escocia. Me presentaron aquel tío, yo no sé dónde es Ullapool, ¿y tú de dónde eres? Ah, yo soy de Coruña. Hombre, Deportivo de La Coruña, pues, oye, sacas pecho. Luego, no se preocupe, Antonio, que No nos me hemos puesto a preocupo en buscar, absoluto. nos hemos puesto a buscar ejemplos en positivo también. Por favor. Pero nos hemos ido a la costa y nos hemos encontrado un municipio como Miño que tiene ejemplos y esqueletos como estos. Calles vacías, edificios sin habitar y esqueletos de viviendas. Costa Miño se ha convertido en una auténtica ciudad fantasma. Nosotros vivimos ahí, y mira toda esta parte. Ya podéis ver la altura que tienen los matojos y van a más, Lo debería limpiar el ayuntamiento y no limpia nada. Está así, pues ya le puedes calcúlale hace cuánto no pasa por aquí un servicio de limpieza. Santiago se compró un piso en esta urbanización. Estaba llamada a convertirse en todo un referente en el litoral gallego, pero la realidad es esta. En clave de feísmo y, bueno, jolín, es que es bonito, pero si estuviera cuidado. ¿Y esto cuándo se va a acabar? Esa es la gran pregunta, pero nada parece indicar que estos esqueletos desaparezcan a corto plazo. Todo esto afecta un montón. Te tira el precio de tu vivienda. Costa Miño es solo un ejemplo en un municipio muy golpeado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero no es el único. Se da el caso de diferentes urbanizaciones, algunas iniciadas, otras pendientes de rematar que no están acabadas y que no han llegado a culminar su habitabilidad. Una de ellas es esta, 8 chalés que están así porque la constructora entró en suspensión de pagos. Esto está directamente encima de la playa, es decir, cualquier persona que se acerque a la playa a disfrutar de nuestro entorno tan maravilloso como tenemos en las marismas de Baixoi y playa, lo primero que ve es esto, parece como algo hecho adrede para que quede mal. Y de la playa nos vamos al centro de Miño. Aquí, en pleno corazón del municipio, nos encontramos con esta obra sin terminar. Este es otro ejemplo más de lo que se ha hecho en Miño, mejor dicho, de lo que no se ha terminado por hacer, de lo que se ha empezado y no se ha acabado. Y como veis, no solamente está el problema de la obra sin terminar, sino que aún encima el entorno es de lo más inadecuado. Entraña peligro constante. Esto está solicitado en el ayuntamiento en toda esta legislatura, no hemos hecho más que pedir que este tipo de cosas se vayan. Pero así sigue y su acceso es totalmente libre. Esto, ya ves que esto debían de ser los trasteros, ¿no? Los comerciantes de la calle reconocen que edificios como este perjudican mucho a la economía de la zona. En principio apostamos por este lugar de aquí en el centro de Miño, bien situado, pero pensando en que iba a mejorar un poquito la calle, el edificio a terminarse. Los vecinos, por su parte, están ya resignados con el aspecto de su pueblo. Estás habituado, es lo que hay. No es desde ahora, es desde hace muchísimos años ya. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Pues esa es la pregunta que estamos tratando de responder. Hemos tenido algunas respuestas ya, pero a mí me gustaría preguntar, por lo que decía Antonio antes, esa frase de que no hay mejor plan que un buen alcalde o no hay mejor plan que un buen proyecto. Es una cuestión de la pura responsabilidad que tiene la administración local, en este caso, que es la más próxima. Home, de todas maneiras, a administración local, o que é no planeamento urbanístico, ao final decidimos un 10%, contrariamente ao que moita xente lle parece. Quen decide realmente é a Xunta de Galicia. A administración local un 10%, vimos decidindo do 100% do planeamento urbanístico. Home, pois tamén puxeste de seguir o exemplo este de Miño que a ver, eu que son un concello que non se... A ver, non é o exemplo, digamos, de patrimonio histórico, ni de patrimonio eso, podo decir que efectivamente temos un urbanismo dos anos 60, 70, tal, pero que dende o ano 2000 foise mellorando. A ver, entón o que temos que tratar é en positivo e humanizar. Nos decimos sempre que temos que facer de Carballo un bo lugar para vivir. Entón, o que hai que facer é o que está mal, tratar de melloralo de diferentes maneiras e, bueno, pois habrá que idearse, se sabemos que económicamente estamos mal, pero hai moitas ideas que económicamente pode suplir moitas veces a imaginación pola economía. E estou de acordo co que decía Juan, efectivamente, agora todo o mundo quere ir á praia, pero o problema para mí non é que todo o mundo quere ir á praia. Nós temos aí Razo Baldaio, que é unha costa maravillosa, que eu penso, entre aspas, que dentro do que hai en Galicia, de momento, está bastante respetada. O problema non é que todos queramos ir á praia, que eso está e é perfecto. O problema é que todos queremos facer a nosa vivenda de tal maneira que estemos a pé de praia, e é imposible. E queremos aparcar o coche
Casi en la arena. Sí. Casi na area. Entón, ese é o problema e ese é o que nos levou a todas estas cuestións que hai hoxe en día. Entón, pareceme que temos que, fundamentalmente, pedagogía educativa, que é complicado, porque a pedagogía educativa é moi fácil, de que eu che diga a ti, non debes facer isto. Entón, eso é moi fácil, porque eu sei o que tens que facer. Outra cousa é que despois eu faga o que non debo. Entón, a mí pareceme que o que temos que tratar, e somos conscientes de que todos os povos temos un urbanismo, bueno, polas circunstancias, por ese boom. Por exemplo, en Carballo houve moita migración. Entón, a migración que facía? Cando tiña cartos, facía casas. Quero dicir, moitas delas logo quedan sin habitar, sin rematar, pero o que hai é que mellorar e buscar solucións para eso que está. Quero dicir, porque o que está feito agora, ou demolemos todo, que tamén é unha solución, sería unha solución moi drástica, pero que podemos mellorar moitas cousas, e hai moitas que mellorar, moitísimas. Hombre, de hecho, obligar a que sean los propietarios que hayan puesto en marcha esas viviendas que están sin terminar, esos bajos, que es una cosa muy característica también. Tenemos varios pisos, los pisos están habitados, el bajo está sin terminar, y lo que se pretende precisamente, a través de, en este caso, de la Ley do Solo, es que sean los ayuntamientos los que vayan apercibiendo. Bueno, pero hai os concellos, supoño que teremos algo que decir, porque claro... Aunque sea un 10%. No, refírome, que efectivamente non temos facultade para moitas cousas, non? E que a nova reforma moitas menos, pero en isto sí. Entón, que sucede? Que agora os concellos ímonos facer cargos de pagar eso, e logo temos que cobrar as persoas, e que son unha carga económica para os concellos que non imos ser quen de asumir, tal como está plantexado. Eu supoño que eso habrá que desenvolvelo máis, non? E que habrá que chegar a acordos, porque senón económicamente, quero dicir, esas arcas municipais, non hai arca municipal que resista eso, porque ti tens que, en principio, adiantar eses cartos todos. Claro, la idea sería eso, que el ayuntamiento, que la administración local hiciese la obra y pasase la factura. E logo cobras o que cobras, verdad? Porque entre que... Pero es una manera también, de alguna forma, de responsabilizar al propietario, claro. Sí. Pero bueno. Claro, nos estamos aquí olvidando de un tema muy importante en derecho, que es la cuestión de la licencia. Una cosa es que el feísmo, que las edificaciones nos puedan gustar más o menos, o que puedan considerarse en feísmo por ser verdaderas aberraciones, pero está el concepto de la licencia. Hay edificios que son feos, pero tienen su licencia, y hay verdaderas machadas, pero que están amparadas por una licencia municipal. Entonces, claro, lo derruimos todo. A lo mejor es más caro la salsa que el pollo, porque tienes enfrente el derecho, tienes que indemnizar a unos propietarios, o sea, no se puede tirar así como así. O sea, no es tan fácil, como en el caso que decías tú de Sanjenjo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora, de entrada, durante muchos años, aguantar, porque esas edificaciones, a no ser que incurran en alguna de las causas legalmente previstas para poder actuar contra ellas, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, porque claro, estás en derecho, hay derechos de terceros, o sea, no es solo el derecho de la colectividad, hay derechos individuales que hay que respetar. Lo que decía ahora Milagros, también que el alcalde sea después el responsable. Las licencias, para el caso de los edificios sin terminar y esto, todas las licencias urbanísticas conceden un plazo de ejecución de 4 años, bien, muy bien, pero la realidad es testaruda. Si en 4 años el promotor se arruina, no la puede terminar aunque quiera. No puede, se va a quedar en estructura. Entonces el alcalde es el que va a decirle a ese señor que encima no tiene un duro, que la tiene que terminar y que si no la va a terminar el concello, que tampoco tiene un duro y antes tiene que pagar las basuras, tiene que pagar el agua, tiene que pagar a sus funcionarios. Entonces, claro, está muy bien, o sea, lo de el papel y planificar esto está muy bien, pero hay que contar con la realidad. Pero yo creo que de todas formas... claro. Yo creo que de todas formas lo que tampoco podemos hacer es poner el foco tan centralizado que perdamos perspectiva, ¿no? Yo creo que el problema es de tal envergadura en estos momentos que tenemos que mirar bastante más a largo plazo. Es decir, estoy de acuerdo con lo que comentas, pues hay problemas económicos, hay problemas sociales, el boom de la burbuja, pero el problema de fondo que realmente hay detrás de todo esto es que hemos crecido por encima de nuestras posibilidades, que hemos vivido con un espejismo y que de alguna manera los tiempos y los procesos los hemos acelerado de una manera vertiginosa que no ha permitido que ni la sociedad, ni la economía, ni el territorio lo vayan asumiendo. Esos procesos que hablábamos, cómo se construía antes, cómo se hacían las cosas, cómo íbamos desarrollándonos, esa forma de ir haciendo las cosas de manera que vayan generando o que vayan creciendo de una forma cohesionada, sólida, fomentando también un crecimiento equilibrado. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde mi punto de vista en el ejemplo que se ha puesto en el corte anterior o en muchos otros que podemos ver? Una expectativa buscando un modelo fuera de nuestro territorio,
un modelo de otra cultura, de otra sociedad, cuando realmente tenemos patrimonio, tenemos cultura, tenemos suficiente en la identidad propia, que se ha hablado durante la primera ronda de preguntas, se está hablando de la identidad, de que tenemos que fijarnos en cada proyecto, en cada lugar, y de alguna manera ese es el trabajo en el que estamos, en definir un modelo global, un modelo de eficiencia ambiental y cohesión social centrado en la integración paisajística, que es cuestiones de movilidad, cuestiones de servicios, es todos los vectores que nos configuran o que nos hacen desarrollarnos a lo largo del día a día en nuestras casas, en las ciudades, pero también es en el pequeño zoom de cómo llevo a cabo un cierre, de cómo llevo a cabo una construcción, de cómo llevo a cabo cualquier actividad pequeñita, que son las que estamos recogiendo en estas guías, ¿no? Que sean apropiables las intervenciones. Bueno, la costa es desde luego infinita, como decía antes Antonio, y es una de las partes. Antes Milagros hablaba también de Razo, como uno de los ejemplos también de poca intervención, una intervención no demasiado agresiva. Tenemos una ley, Paula, que protege esta costa. ¿Cómo lo hace? Tenemos muchas, ya lo decía. Pero una específica para la costa. Tenemos la ley de costas, podemos decir que la última modificación que se hizo fue en el 2013, la modificación del 1988, y fue muy polémica porque eran muchos los sectores que decían que con esta nueva ley se desprotegía un poco más lo que era la costa. Esa ley de costas lo que pretende, obviamente, es protegerla, y vamos a ver, empezando por las playas, vamos a ver dónde se puede construir, que sería la gran pregunta, a partir de dónde se puede construir en la zona de costa. Bien, podemos dividir diferentes franjas. Por un lado está la zona de servidumbre de tránsito, que comprende de 6 a 20 metros, normalmente son 6 metros, ampliable a 20 lugares con tránsito difícil o peligroso, y es la zona que tiene que estar siempre libre para el acceso peatonal. Luego tenemos la zona de servidumbre de protección, que lo normal son 100 metros, ampliable a 200 metros, y a partir de ahora, con el cambio de ley, también se puede reducir esa distancia a los 20 metros según las condiciones. Eso era una de las cosas más peligrosas que decían desde las asociaciones ecologistas, porque permitiría construir 80 metros más cerca de la playa de lo que se podía construir antes. En esa zona está prohibido levantar cercados, construir edificaciones para residir, poner líneas de alta tensión o verter residuos. Luego tenemos la zona de influencia, en la que se puede urbanizar, pero con condiciones, y es a partir hasta los 500 metros. Después de los 500 metros sería ya la zona de mayor construcción. Luego queríamos tratar también el tema de los chiringuitos de playa. Aquí hay que tener en cuenta según sea una playa urbana o natural. En las playas urbanas, las dimensiones máximas de los negocios en los que se vende comida o bebida será de 300 metros cuadrados. Antes de la reforma eran 150 metros cuadrados, y la separación mínima de los negocios de uno a otro es de 150 metros, pero se puede acortar hasta a 75 si son actividades muy diferentes. Antes esa distancia era de 200 metros. En las playas naturales los negocios no pueden ser de más de 70 metros cuadrados, y además tienen que ser desmontables, y la distancia mínima entre ellos es de 300 metros. Y en cuanto a las concesiones, pues bien, las casas o industrias que estaban construidas en la playa tenían una concesión de 30 o 60 años que caducaba ahora en el 2018. A partir de ahora tendrán hasta 75 años a cambio de un canon. Esto, por ejemplo, pues podría afectar también a la papelera ENCE en la ría de Pontevedra. Esta sería muy a grandes rasgos, obviamente muy por encima lo que comprendería la ley de costas. Bueno, vuelvo a decir muy por encima porque es tan extensa que sería imposible, inabarcable. Han sido algunos de los detalles, y yo aquí querría preguntarle a Antonio, porque antes decíamos, no se trata tanto quizás de cómo se construye, de lo que construimos o qué cantidad o en dónde, sino cómo, porque tenemos quizás ejemplos pues en costas próximas. Estoy pensando en algunas zonas del centro de Portugal donde sí hay construcciones en la playa, pero son construcciones tan adaptadas al entorno que pueden incluso enriquecer toda la zona. Quizás se trata del modelo que buscamos, si nos acercamos al desarrollo, por ejemplo, del Mediterráneo o a determinados puntos de otras costas próximas. Quiero decir, no se trata tanto del tamaño del chiringuito, por ir a lo concreto, como del chiringuito en cuestión. Sí, y estamos hablando todo el tiempo de feísmo, y feísmo es una palabra que ahora está siempre en boga, que no es lo feísimo. Cuando es el origen de esa palabra se aplicaba, y hay incluso una tesis doctoral de un compañero nuestro hablando de las pautas por las que los emigrantes, de los que hablaba antes Milagros, volvían y traían con ellos modelos de lo que consideraban buena arquitectura y la intentaban reproducir, que es donde empezaron a aparecer aquellas edificaciones que no tenían nada que ver con el entorno. Entonces ese es el origen de la palabra feísmo. Ahora mismo estamos hablando de si vale la pena hacer intervenciones con cuidado o no.
Y eso es a lo que se dedica un arquitecto y eso es a lo que se debería dedicar un propietario. Entonces, volvemos al punto de la educación. La franja de protección, la franja en contacto con el litoral que la ley de costas impone, también hay que decir que en el caso de Galicia pues presenta un problema particular, que es que los núcleos que siempre han estado ahí, los núcleos pesqueros, estaban construidos en una franja que ahora se considera de protección. Una cosa es que no podamos hacer Costa Miño encima de la playa y otra que con barro, lo que yo decía antes, con barro hoy sería inconstruible. Entonces, ese es el ejemplo. No depende, y la norma, la línea más o menos recta en un plano, y Manuel se sonríe porque lo sabe muy bien, la línea más o menos recta en un plano es un arma de doble filo. Nosotros estamos prohibiendo hasta aquí, o como máximo hasta allí. Dentro del como máximo hasta allí, en cuanto tú pones los límites así, se generan, y ese ejemplo, hablando de esas franjas de protección, hoy el subdirector general de la APLU, en unas conferencias en Portugal, ¿dónde ponga esto esa línea? Él hablaba de la protección de costas. Yo le contestaba con el modelo de limitar la altura de cornisa, el vuelo sobre la fachada, la altura de peto en ese vuelo y la pendiente máxima de la cubierta. Eso acaba generando un volumen que, en cuanto tú limitas la altura máxima de cumbrera desde el último forjado, genera automáticamente la máxima ocupación de esas líneas que limita la norma, genera una sección en forma de seta. Solo moviendo una línea. No, todos nosotros vemos al entrar en Coruña viviendas, edificios de viviendas en altura, bajos y 12, que al llegar arriba tienen un vuelo, el vuelo máximo, del que sube un peto, el peto máximo, sale con 40 grados y luego se quedan 4,5 metros de altura en la cumbrera. Cuando tú lo dibujas, ese es el máximo de la línea. Genera una sección en forma de seta. Si en el ánimo del que quiere construir ahí le pide a su arquitecto, vete al máximo, porque yo lo que quiero es volumen. Si esa persona pensase que su edificio tenía más valor cuando estabas dentro de otro tipo de sección, seguramente el resultado sería otro. Eso es lo que nosotros, lo que toda la sociedad le pedimos a nuestro arquitecto. Bueno, yo sé que Juan seguro que tiene algo que decir sobre eso. Antes de que Juan diga eso, de todas formas, y pensando en la costa hay construcciones, y hoy hemos conocido un caso, recordaréis el caso del Hotel Talaso Atlántico en Oya, en Pontevedra, porque hoy mismo el Ayuntamiento de Oya ha remitido un oficio al Juzgado de lo Contencioso Administrativo precisamente para informar de que ya han adjudicado el derribo. Hace ya meses que anunciaron que lo iban a derribar. Vamos a ver si podemos ver imágenes para ubicarnos también en nuestra costa de ese talaso. Ahí está. Bueno, pues se decretó hace meses que se derribase después de un auto en el que se advertía de que habría multas en caso de incumplimiento de la sentencia. El gobierno local y la empresa recurrieron a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Este desestimó las peticiones, dijo que la anulación de la licencia implicaba demoler esta obra por la administración municipal y solo la legalización y posterior apreciación por el juez de concurrencia de causa de imposibilidad legal de ejecutar impediría la demolición. Demolición que, como vemos, bueno, pues va a hacer que le queden los días contados a este hotel, que es uno de esos ejemplos que nos hemos encontrado, Carlos, en nuestra costa. Y enseguida nos vamos a ir además de tu mano al interior, pero bueno, empezando por la costa, sí me gustaría saber si tú crees efectivamente que la tenemos lo suficientemente protegida o que nos encontramos ejemplos que van quizás más allá del feísmo y pasan, bueno, pues no sé si a esto lo podemos llamar aberración o me van a corregir si lo digo, pero en fin, ha sido uno de los ejemplos más contestados. Yo creo que lo que hay que tener es sentido común y lo que decía mi compañero, es decir, a veces una cosa puede ser, digamos, digna o no dependiendo de, digamos, dónde esté colocada o de cómo esté concebida. Tenemos que hacer una labor formativa impresionante, es decir, tenemos que ayudar a amar el territorio y amar la arquitectura tradicional y amar todo lo que tenemos y a presumir de lo colectivo, no tanto de lo individual, porque a veces algunos presumen de lo individual y caen ya en unos tópicos un poco que todos conocemos. El tema de los esqueletos, ¿no? El tema de los esqueletos, ahí, claro, es decir, tenemos demasiada normativa y el marco jurídico es muy rígido. Es decir, vamos a ver, en las 40 propuestas que yo propuse es que ese marco jurídico sea más flexible, exigirle, porque claro, digamos que los que hacen los esqueletos normalmente no son gente para sí, es decir, es gente que vive del negocio de la construcción, es decir, no le vas a enseñar a amar lo que está construyendo, ¿no? Entonces ahí lo que hay que dotar es
de herramientas como, por ejemplo, oye, obligar a tener un seguro de terminación, ¿eh? Que la caducidad de la licencia no sea un acto que pueda durar tal, que el promotor no sea una sociedad que de repente pues se diluye y el responsable no está. Es decir, lo que hay es que dotar a los ayuntamientos de más herramientas para decirle, mire, no, la licencia duró 3 años, tiene usted ahora un plazo para acabarlo o demolerlo. Pero, por desgracia, ahora mismo es muy difícil. Bueno, nos hemos ido, decíamos, de la costa también al interior para encontrar otros ejemplos dentro de ese proyecto de maltrato al paisaje que Carlos ponía en marcha y en el que pide que la gente también mande fotografías y busque determinados ejemplos. Nos hemos encontrado con que en una localidad, o Carballiño, hay más de uno, desde luego, digno de mención. Apenas entramos en Ocarballiño nos encontramos con esto, ladrillo al descubierto, y no crean que se trata de una casa a medio hacer. Más de 30 años. Ladrillo de un lado y el techo de un supermercado en el otro. Seguimos la calle y nos llama la atención la maleza que rodea a los árboles. Aspecto poco cuidado para un camino que nos lleva hasta esta obra paralizada. Pero lo peor está por llegar. Edificios altos como este conviven con otros viejos y mucho más bajos. No me gustan, a mí me gustan las ciudades, los pueblos, pues que sean casi todos parejos. Eso así tan, esto fue, no sé, fue un desfase que hicieron aquí en Carballiño. La maleza, el ladrillo al descubierto y las obras sin terminar nos siguen acompañando en nuestro paseo. A muchos les gustaría que estuviera terminado, pero a lo mejor por los medios económicos no pueden. Hay que arreglarlo, que tienen facilidades para arreglarlo. Y llegamos al centro. Concello o iglesias están rodeados de edificios. La sensación es de asfixia, con carreteras estrechas en las que casi no da la luz. Los edificios antiguos se mezclan con los modernos y es fácil encontrar casas en ruinas. Es iglesia vieja y está rodeada de casas. Lo más normal serían pues jardines o alamedas. Como está no gusta, de hecho es un ejemplo de desastre urbanístico. Es la estética que cada uno es completamente distinto al que está al lado. Los edificios unos son grandes, otros son pequeños y son antiguos. Y aunque todos saben por dónde pasa la solución, la mayoría cree que ya es tarde para intentar arreglarlo. Eso es de los años 70, ¿eh? Ahora no lo puedes tirar. Bueno, es que ya no se ha cambiado, vamos a ver. Yo creo que tiene muy difícil arreglo, porque tirar no creo que van a tirar nada. Vamos a tirar los edificios. Ocarballiño pierde así la importante baza del turismo, compensada con un pulpo que sigue atrayendo a miles de personas cada año. Se han referido todos los vecinos de Carballiño a los que les hemos preguntado a cuestiones que también ha apuntado antes Milagros, la época en la que se permitía todo esto. Y aquí se lo quiero preguntar a Juan, porque da la impresión de que tenemos un lastre que traemos de unas décadas atrás, los años 60, de los años 70, y de cómo se construía en esa época, o de todo lo que se hacía sin ningún tipo de regulación o de norma. Bueno, yo ahí un poco enlazando con lo que decía Antonio, ¿no? Antes. Venimos de un urbanismo que maneja el número, sobre todo, manejaba el número. Entonces el problema que tenemos es el manejo de los parámetros. Antes enseñabais esas imágenes donde de 0 a 20, de 20 a 200, ¿qué pasa en 201? ¿Qué pasa en 199? ¿Sabes? No es una cuestión de parámetros. Tenemos que, desde mi punto de vista, ¿no? Reducir la cantidad de normativa que regula parámetro, ¿no? Que regula esas líneas de las que hablábamos antes. Exactamente, y eso es en la década de los 70 se manejaba mucho esa forma de hacer urbanismo. Yo creo que hay que cambiarla, en cierto modo, ¿no? Por la buena práctica, por el buen proyecto, ¿no? Porque al final el parámetro lo que lleva siempre es a ocupar siempre la máxima edificabilidad, es decir, lo que más me permite y no voy a llegar a él. En los chiringuitos, si te pones que cada 75 o cada 200 metros puede haber un chiringuito, lo va a haber. Claro. Y eso no es. Y estás promoviendo que se hagan chiringuitos cada 200, ¿no? Entonces, eso no es el espíritu del urbanismo. El urbanismo es permitir las buenas prácticas cotidianas, la creación del territorio y fomentar la propia expectativa que la sociedad tiene. Es decir, aquel que quiere intervenir, pues ver si es bueno lo que va a hacer y no, y regularlo, o sobre todo supervisarlo, ¿no? Proyecto a proyecto. Yo creo que es un poco el tema. Los 70 ya han pasado y hay que intervenir en él y hacer buenos proyectos para mejorarlo, ¿no? Pero, Juan, ¿tú qué le dirías a uno de estos vecinos de Carballiño que decían esto ya no tiene remedio? ¿Lo tiene? Tiene remedio, claro que sí. Ahí están las personas que nos dedicamos a esto, que somos muchas y de muchas profesiones,
Y ese es el reto, es decir, coger una estructura como las que habéis enseñado en Miño, pues eso tiene solución, hay que terminarlo, pero terminarlo igual no como estaba previsto, habrá que intervenir en ella, cambiarla, modificarla, y para eso hay gente que sabemos intervenir en ellas, y podremos hacer huecos, tirar dos para crear una plaza, yo qué sé, hay miles de formas de intervenir, y con ese coste al tener una ganancia, porque va a venir gente a terminar las otras viviendas, ¿sabes? Yo creo que un poco va por ahí, y en el futuro hay campo para hacer eso. A ver, Manuel quería decir algo. De alguna manera, todo lo que... Vamos, no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de exponer Juan y con lo que se está diciendo en cuanto a la necesidad de, no sé si tanto flexibilizar la norma, sino no ser deterministas con las líneas. Hablabas de qué pasa en el metro 201, pero qué ocurre en la desembocadura de un río si no vamos hasta la fuente, no hago más que decir siempre eso, si no vamos hasta su nacimiento, no sé por qué me llega el agua contaminada, tengo que recorrerlo entero, tengo que vivirlo entero. Entonces, el plan de ordenación del litoral, Good Practice por las Naciones Unidas en el año 2012, una de las 100 mejores prácticas a nivel mundial, reconocido como por la Bienal de Arquitectura y Urbanismo este año a nivel nacional. Una de las cosas que también fueron de las más criticadas cuando se presentó es que decían ni ordena ni protege, porque no es determinista, porque no marca unas líneas, sino que lo que está marcando son unos criterios, unas preguntas y unas reflexiones que a escala global nos estamos haciendo, pero para que las concretemos en cada actuación o cada proyecto en cada lugar, atendiendo a qué puedo hacer y mirando, pues en el caso de Miño, diciendo, bueno, esto ya existe, ¿merece la pena derribarlo todo, naturalizarlo todo? Bueno, esa es una estrategia, naturalicemos todo, pero hay que balancear la energía que nos va a consumir, la economía, o si realmente podemos llevar a cabo intervenciones que nos permitan reconducir y evolucionar el modelo con el que estamos ocupando el territorio. A mí me parece que todo eso pasa por hacer de los documentos y de nuestras técnicas documentos apropiados para el territorio y apropiables. Hay un matiz a lo que estabas planteando que decías para la sociedad y para la gente que vaya ahí, pero también conociendo en profundidad la capacidad de acogida, la vocación del lugar en el que estamos interviniendo, que es un matiz que muchas veces desde la profesión más edificatoria, más constructiva, a veces se nos olvida, pero es que es fundamental, la matriz que nos acoge el lugar en el que nos estamos implantando, ¿no? Esa reflexión para ver de qué manera podemos incluso ser más eficientes desde un punto de vista energético, ecológico, productivo y misturar o mezclar usos que enriquezcan y hagan más atractivo y único pues ese Miño que era la copia de un modelo de residencia vinculada a un golf que los podíamos tener en muchas otras costas o muchos otros lugares del planeta, ¿no? Es lo que hablaba al principio en la entrevista que me has hecho y también a lo largo del debate de la identidad, o sea, el caso a caso, pero con un modelo que nos permita saber que todos tenemos que estar conectados e integrados. Lo que sí, Manuel, un apunte, necesitamos que, claro, ¿qué haces en Miño? ¿Haces un nuevo plan? Con toda su parafernalia, no, haz un proyecto. Yo creo que... Haz un proyecto, preséntalo y agiliza, la Xunta, quien sea, agiliza los trámites para que en breve, 2 años como máximo, eso se lleve. No vuelvas a revolver el planeamiento. Yo creo que en esa línea es en la que se está trabajando en cierta medida con la ley. Y tienes posibilidades y ahí nos han ofrecido también trabajar con el Colegio de Arquitectos y decir, mira, tenemos gente en cantidad dispuesta a participar en proyectos interesantes como ese. Claro. Y mira, la administración tiene maneras de llegar a ello, hombre, con casos especialmente peliagudos con pleitos por en medio, bien, seguramente no, pero en ese punto de intervenciones de cesura y de intervención fina, a escala pequeña, hay áreas que habéis definido, varias áreas de paisaje en las que hay que trabajar en muchos puntos pequeños. En el plan de ordenación del litoral las llamamos áreas de recualificación, que son, lógicamente, no es una revisión del plan general, no es una revisión, sino que es, ojo, mírame, que aquí tenemos un problema, pero lo que sí que pedimos, lo que sí que se pide es, no me vuelvas a mirarlo así. Abre el foco, míralo en su contexto. Concejala, es que lo digo porque está moviendo la cabeza. ¿Esa agilidad es posible? No, que coincido con Juan, como te poñas a revisar o plan novamente, es que pasan 15 anos, 16... No es revisar el plan, es hacer ese proyecto, pero no con la escala del detalle del concreto de la edificación, sino mirando qué otras cosas puede aportar la oportunidad que surge con el Miño. Milagros estábamos contando un caso que non estaba enterado, sinto, pero debería seguramente estar, que é unha recualificación de unhas medianeiras que tedes en Carballo, que é unha intervención creativa dunha pequena escala que promove un cambio de ambiente. Luego lo vamos a ver, que decía Antonio antes, hay que mirar en positivo. Vamos a ir enseguida a Carballo a mirar en positivo, pero hemos buscado otro ejemplo, perdona un segundo, Manuel,
Manuel, que vamos a avanzar en este siguiente y enseguida os doy paso a este lado de la mesa, porque buscando ejemplos en positivo y en la provincia de Ourense nos hemos encontrado uno que queremos conocer de la mano de sus propios vecinos, pero que también aquí en la mesa nos ayuden a explicar si este es precisamente uno de esos ejemplos que podemos buscar de cómo a través de ese respeto y ese amor por lo propio se puede conseguir mantener ese equilibrio. El milagro de Allariz se gestó en esta plaza. E hai 25 anos, casi 25 anos, este 11 de agosto, os veciños de Allariz decidiron plantarse e decir que non estaban dispostos a consentir que o deterioro de Allariz seguira por os cauces por os que estaba indo e o ritmo que estaba indo. Deciden pecharse nesta casa consistorial que temos aquí e pasan 3 meses, nada máis e nada menos que 3 meses pechados aquí, desde 11 de agosto ata 11 de novembro. Unos meses convulsos de mucha tensión, pero en los que se consiguió el objetivo. En noviembre el gobierno local dimite en bloque y Allariz se lanza al cambio. Donde antes había ruinas, ahora hay casas de las que presumir. Donde antes había maleza, ahora se puede pasear. Aquí empezó a revolta precisamente porque no solo había contaminación en los ríos, sino que as márgenes que ahora vemos así en aquel momento eran auténticas escombreras, ¿no? Donde as ratas pululaban por todas as esquinas. Ahora es una de las zonas más visitadas de Allariz. Desde el concello aseguran que la inversión hecha es asequible para cualquier municipio. De feito, nós somos un bo exemplo de como se poden facer moitas cousas con moi pouquiños cartos, ¿no? Una máxima que tiene su explicación también en la cooperación vecinal. Todas as fábricas de curtidos que vemos e que se ven desde esta zona foron donadas por veciños de Allariz. As coleccións dos museos foron donadas por veciños de Allariz. Hai terreos por os que vamos a pasear que tamén son donacións dos veciños de Allariz ou convenios urbanísticos. Seguimos nuestro paseo por Allariz y llegamos hasta uno de sus emblemas, el puente románico. Zonas de disfrute como estas, que están no solo ateigadas de veciños, sino tamén de turistas e de visitantes, e que fan que Allariz teña recibido incluso premios por la cantidad de espacios verdes y de zonas verdes las que se puede disfrutar aquí. Jardines y también tiendas. La rehabilitación de bajos comerciales fue otra de las prioridades del gobierno municipal. O Concello inicia unha actividade e un acordo cos propietarios para rehabilitar todos estos baixos comerciales que están aquí e con estos baixos comerciales polos a disposición de firmas para instalar en eles comercio outlet. Isto ten permitido tamén que o comercio local se vese beneficiado deste número de visitantes que teñen aumentado gracias a estas tiendas. Y el esfuerzo valió la pena. Miles de turistas se acercan cada año a pasear por sus calles. El número de turistas es muy elevado y boa parte da actividade económica local ahora mismo está centrada no turismo. Caminando llegamos otra vez a la Plaza Mayor donde empezó todo, hace casi 25 años. Es un ejemplo, hay más evidentemente, enseguida nos vamos a ir a conocer ese proyecto del que hablaban Antonio y Milagros, el caso de Carballo, pero Mariano quería decir algo justo antes de esta pieza. Sí, bueno, era a raíz un poco de esto de lo que estábamos hablando, que yo creo que hay una oportunidad muy buena con el nuevo borrador de la ley, pero que voy a ser pesimista. Creo que las prisas van a impedir, porque lo deseable sería que todos este trabajo que ha hecho el estudio del territorio y todos estos polis, que están magníficamente bien, hay que integrarlas, imbricarlas de alguna manera en la ley que vamos a manejar todos los días. Y eso es un trabajo que posiblemente por las prisas siempre hay intereses políticos, intereses de otro tipo, que esa ley yo me temo que va a salir antes de que debería quizá, aunque se tarde un año más, 2 años más, imbricar más las cosas, porque lo que hagas bien en la ley son evitar problemas del día de mañana y cuanto más dispersos tengas los textos, o sea, yo entiendo que académicamente son trabajos magníficos. Tienen rangos distintos, ¿no? Claro, la ley, ahí es donde quiero ir. La norma Exacto. Y el documento, ya el proyecto, Claro. Si luego modificar una cuestión que ahora vemos en las DOT o en el plan de ordenación del litoral o en alguna de estas guías, nos damos cuenta dentro de 2 años con el plan de seguimiento de la sostenibilidad territorial que estamos poniendo en marcha, que es necesario revisarlas y implica revisar todo un marco legal, Correcto, nos estamos complicando la vida, nos estamos echando piedras a nuestro tejado. Yo creo que la legislación tiene que quedarse en su registro, en su nivel, las normas, las técnicas y luego esos manuales que nos permitan llevar a cabo intervenciones casi como de urgencia, ¿no? Vamos al equipo de intervención rápida, ¿no? Es decir, vamos a resolver este problema puntual que tenemos en este lugar. Y tenemos que empezar a integrar esa... Yo no me gusta la palabra de las 2 velocidades, pero sí esa capacidad de regular o intervenir con diferentes registros, con diferentes urgencias, con diferentes intensidades. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero decir, siempre puedes hacer la vía de la remisión, está claro que siempre es más fácil modificar un instrumento de estos que una ley, está claro. Tienen rango distinto. Claro. Bueno,
Vamos a ir avanzando porque me gustaría preguntarles, decían antes tanto Antonio como Juan, que bueno, es evidente que no vamos a tirar todos estos esqueletos, que hay gente que estaría dispuesta a hacer proyectos que quizás tendrían ese efecto llamada. Esos esqueletos son fruto, entre otras muchas cosas, de esa enorme burbuja inmobiliaria que nos explotó en la cara, y precisamente para hablar de esa burbuja queríamos hablar, Paula, del número de viviendas que tenemos y de cómo esto ha ido creciendo, porque también nos da una muestra de en qué puntos del país y también aquí en Galicia ha habido más presión. Pues efectivamente, vamos a contabilizar desde el 2001 hasta el 2011, que sería la década que tiene en cuenta el Instituto Nacional de Estadística, y a partir de ahí vamos a ver cuál fue esa explosión que hubo en aquellos años, empezando por las comunidades en las que más aumentó el número de viviendas, que no quiere decir que sean las comunidades en las que más haya, sino que son simplemente pues eso, en las que más aumentó. Por lo tanto, venga ahí cuáles son las comunidades en las que, vamos a ver, en las que más aumentó ese número de viviendas. Tenemos a Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha. Pues bien, en el 2011 en Murcia tenían un 31% de casas más, en La Rioja un 27% y en Castilla-La Mancha superaban el 1.200.000 y era un 26% más que una década antes. En cuanto a las provincias en las que más aumentó, en las que más se construyó, están Almería, Guadalajara y Toledo. En estas provincias, en Almería, para que se hagan una idea, aumentó hasta un 45% el parque de viviendas, o sea que es desde luego considerable. En Guadalajara 37% y en Toledo un 36%. ¿Qué pasó aquí en Galicia en esa década del 2001 al 2011? Pues bien, en Galicia pasamos de 1.308.000 viviendas a 1.605.000 viviendas, es decir, un 22,7% más, 297.000 viviendas más en una década. Las provincias más afectadas, más afectadas en las que más se aumentó esa construcción, serían Ourense y A Coruña. En Ourense un 25% más aumentó esa construcción y en A Coruña un 23% más. Ourense y A Coruña concretamente están también, son dos de las 15 provincias con mayor crecimiento relativo en número de viviendas en esa década en el conjunto español. Claro, más viviendas supone también ahora un número mayor de viviendas vacías, porque la oferta superó a la demanda. En el ranking en España están viendo que se concentra un buen número de viviendas vacías en Galicia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Galego de Estatística, 3 provincias gallegas encabezan ese top 5 de las provincias con mayor porcentaje de viviendas vacías. Galicia es la comunidad con mayor porcentaje en toda España y cuenta con más del 18% de su parque de viviendas sin habitar. Así que ahí estamos viendo, por lo tanto, las consecuencias y las repercusiones de ese boom inmobiliario, de las buenas épocas. Y de un crecimiento inmobiliario, que esto me gustaría preguntárselo a Antonio también, que quizás tiene que ver con buscar modelos que no eran los que se adaptaban a lo que aquí tenemos. No sé si es tanto buscar modelos que no se adaptan a lo que aquí tenemos. Yo entiendo, y sí, estaba esperando la segunda reflexión, ¿no? ¿Cuánto es el incremento? Y todo el mundo puede entender que la provincia de La Coruña, y Manuel lo he oído disertar sobre ese tema, ¿no? De cómo la población en Galicia se concentra en esa franja atlántica y alrededor del eje atlántico, y que en una provincia como Ourense haya tanto incremento de demanda de viviendas como en una provincia como Coruña, pues suena extraño, ¿no? Y luego coincide que es donde más viviendas quedan vacías, pero seguramente también es de los sitios donde más gente tiene más de una vivienda. Y al final lo que responde, yo solo oí pues hace unos meses en la presentación del Plan Xeral de Ourense, ¿no? Un ejemplo de cómo el caso concreto de lo que es nuestro modelo de asentamiento, que es el núcleo rural, y que hace que en la ley del suelo, cuando se produce la adaptación de la ley del suelo estatal a Galicia, aparece una figura de una clasificación de suelo urbano que en otras partes no existe, que es el suelo urbano del núcleo rural, que solo tenemos nosotros. ¿Qué pasa cuando en un núcleo rural la gente pasa a considerar una parcela, que es una parcela de uso agrario, como un posible valor de aquí puedes hacer 3 chalés? Eso es un reflejo de lo que está demandando esa sociedad. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros importamos? Ninguno. Lo que pasa es que en un momento determinado la gente asigna al suelo un valor de patrimonialización por un derecho de edificación que se supone que tienes concedido, que es el punto en el que el sentido común, en el que el respeto a los otros, en el que no voy a cortarle las vistas a un vecino, o no le voy a cortar las vistas al nieto de mi vecino que va a pasar por este camino dentro de 100 años, y desde aquí arriba ya no va a haber Betanzos, como llevan viendo sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos, porque esa vaguada ya queda cortada a la vista desde la carretera. Ese es el sentido que a mí me parece que es básico en una herramienta pues como las directivas de ordenación y como el POL. Pero esa importación de modelos, ¿de qué hay culpa? No es culpa de nadie. Somos hijos de una época.
La manera de acercarse al estudio de la historia no es solo qué rey sucedió a qué rey y qué batallas hubo, ¿no? Es de qué vivía la gente, qué producción agropecuaria tenía, qué canales comerciales existían. Yo creo que la reflexión desde Galicia tiene que salir de que, bueno, somos hijos de una época en la que pues todos cambiamos de coche, cuando nuestros padres a lo mejor cambiaban de coche cada muchos más años. O no cambiaban. O no cambiaban, y todos nos compramos o vivían lavadora. de alquiler, que esta es otra. Eso es. Claro. Bueno, no tanto, ¿no? La tendencia a vivir en un oso, eso creo que viene de que todos tenemos aldea, ¿no? Vamos a mirar precisamente ese modelo que decía, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo buscamos otros modelos? En Carballo, Milagros, han encontrado algunos que tienen un punto de imaginación que quizás no se nos ocurrían, pero están sirviendo para conseguir que este municipio cambie de cara. Estamos en Carballo, una localidad acostumbrada durante muchos años al paisaje de ladrillo y cemento. Una historia que conocen de sobra. El protagonismo para otro clásico, esos planes urbanísticos que planificaron más bien poco. Pero Carballo ha tenido una idea que ha encontrado dentro de un bote de pintura. Su nombre, derrubando muros. Explosiones de color para combatir el feísmo. Vosotros lo llamáis feísmo, yo lo que decís vosotros. Tal vez los calificativos sean lo de menos. Ya saben que son las intenciones lo que cuentan y en Carballo lo tienen claro. Primeiro, regenerar o gris habitual do noso concello, buscando trasladar as paredes medianeras color e, sobre todo, calidade artística, non? Necesitábamos ter un elemento diferenciador e nós consideramos que o arte contemporáneo podría ser un bo elemento para facer de Carballo unha referencia, non? Un proyecto en el que buena parte de la responsabilidad la tienen dos pintoras de altura. Literalmente, sus brochas y su talento acabaron aquí. Venimos aquí en principio para proponer una expo o para ver si se puede hacer algo. Y entonces nos contó de este proyecto de arte urbano y a la semana siguiente ya estamos buscando piso aquí. O sea que fue todo muy rápido, pero muy intenso también. Y subidas a sus andamios han sometido a Carballo a un tratamiento de color. El primer mural costó un montón, porque además era invierno, llovía, tal. Dos chicas subidas en un andamio, era como súper marciano, ¿no? Aquí en Carballo hay muy buena respuesta por parte de la gente y nos cuidan. Un proyecto que empieza a llegar lejos, quizás más lejos de lo que ustedes están pensando. Se este proxecto non empezara a florecer nas nosas rúas, era moi difícil que xente de Nova Delhi nos prestara atención ou que unha xaponesa de Kioto chamara a Carballo para ver se podía pintar. Un escaparate al mundo exterior, pero que también mira hacia el talento autóctono. Buena parte de sus murales son obras de artistas locales. Tal vez alguien no comprenda iniciativas de este tipo, pero las razones están ahí y no son poca cosa. Como decía Lorca, non só de pan vivo home, hai que dar expectativas culturales á sociedade, porque unha sociedade culta é unha sociedade máis xusta, sin dúbida. Ahora Carballo se redescubre a sí misma. Los muros son ahora lienzos en blanco o en gris, que aspiran a ser una galería al aire libre que mire más allá incluso del Atlántico. Una manera, Milagros, de darle otra vida a la ciudad. Bueno, ademais, curiosamente, se vistedes que en fala é o Conselleiro de Promoción Económica, porque nos valoramos que efectivamente urbanísticamente melloramos, pero a cultura, a arte tamén é economía, tamén é valor económico, e vai dar valor a Carballo, vai dar para promocionar o noso Concello, que efectivamente nada que ten que ver con Allariz urbanísticamente nin patrimonialmente, pero sí que podemos facer deso, e con eso que fixemos foi que e eles que se están sentindo dirán que deberían de ser moito mellor pagados, efectivamente, de dentro da economía que o Concello de Carballo ten, participan os artistas locais todos, os plásticos, tamén de barro e de, non só pintores, sino de barro e de escultura, e dende hai tempo participa xente tamén de outros sitios. De feito, agora vai vir unha rapaza de Nova Delhi, e hai unha de Kioto, unha xaponesa, entón agora a partir de que eso sai unhas redes e de que salían revistas especializadas, hai xente que se ofrece, o que si facemos é non poñerlle ningún tipo de traba o que presenta, bueno, efectivamente non poden ser deseño racista con uns límites, pero logo poden facer o boceto, de feito, se vos fixades hai de moitísimos estilos, que eso é tamén o enriquece, e a arte urbana é para eso, para enriquecer. Bueno, tal vez deberíamos mandar este proyecto a otros puntos de Galicia. Ya saben que La Otra Galicia lleva años en su edición digital recogiendo imágenes de absoluta sorpresa, no sabemos si llamarlos chapuzas o cómo llamarlo, que nos hemos encontrado en varios puntos de Galicia. Algunos son estos. Si hablamos de chapuzas gallegas tenemos que hablar de cerrados. Los hay con somier, con vallas de obra, con palos de escoba y también algunos para evitar que la cosecha salga mala este año. Las
Las marquesinas son otro de los clásicos, con cortina para el sol, con sillas para charlar o con sillón para estar más cómodos. Aunque si el bus ya no pasa, es tontería no sacarle otro uso. Si de algo sabemos los gallegos, es de hórreos. Los hay futboleros, cada uno con su equipo, y si no, pues para la ropa. Hay que reconocer que la ordenación del territorio no es lo nuestro. Cuando construimos nos da igual lo que haya por delante, pero nadie puede discutirnos que para inventar estas chapuzas hay que tener como mínimo una buena dosis de ingenio. Desde luego, y aunque sea del revés, un sentido del reciclaje un tanto curioso. Por ir terminando, Carlos, ¿cuántas iniciativas de este tipo habéis encontrado? ¿Cuántas imágenes de este tipo os mandan a vosotros también a Maltrato Paisaxe? Sí, bueno, nos mandan muchas. Nosotros tratamos de, digamos que reenviarlas a la voz, pero nosotros nos centramos más en lo que es, digamos, arquitectura y urbanismo. Sí. ¿La cosa más sorprendente que os habéis encontrado? Bueno, la cosa más sorprendente que nos hemos encontrado fue un hórreo. Debajo estaba protegido por un galpón de hormigón. El galpón estaba por encima del hórreo. Por encima del hórreo. Entonces, bueno, claro, en realidad estás hablando de protección de patrimonio y muy protegido, estaba muy mejor protegido. Protección que esa imposible, es decir, ni le llovía. Y revolviendo lo de antes, tanto el caso de Allariz como el caso de Carballo tienen cosas en común, es decir, vamos a ver, hay un acto colectivo, hay una colectividad, para nada están hablando de planeamiento, de normativa, sino lo que se están es reinventándose a través del orgullo, del amor. En el caso de Carballo es un urbanismo desastroso, produjo una figura urbana muy compleja y tal, y en el caso de Allariz está abandonado y lo reconvirtieron. Pero en ambos casos es un acto colectivo en lo que la gente se siente orgulloso de hacerlo al margen de cualquier normativa urbanística y de cualquier ley. Sí, sí. Bueno, pues para ir terminando, hemos visto las chapuzas, pero vamos a saber también qué origen tienen las palabras que utilizamos. Lo hacemos todas las semanas y hoy queremos saber precisamente, cuando decimos chapuza, ¿qué decimos? El sustantivo chapuza designa una obra o labor de poca importancia. Vivía de hacer chapuzas y una obra hecha sin arte ni esmero. Esa casa es una chapuza. Con estos sentidos procede de chapuz, del mismo significado, que el español tomó del francés chapuis, que se usaba ya en el siglo XII, pero que hoy apenas se emplea. Era este un trozo de madera grueso o tajo, asentado en el suelo o sobre una mesa, que se utilizaba en el trabajo de muchos artesanos, como los toneleros o los cocineros. El verbo francés chapuisier significa desbastar madera, hacer toscos trabajos de carpintería, y tiene su equivalente español en chapucear, hacer algo de prisa y mal, hacer chapuzas. La chapuiserie gala, el trabajo vasto del carpintero, tiene a su vez su correspondencia en chapucería, muy próximo en la forma pero alejado semánticamente de chapucear. Hacer chapuzas está chapuzar, meter a alguien de cabeza en el agua. Este no viene del francés, sino de las voces latinas que significan sumergir y pozo. Es verbo transitivo, lo chapuzó, pero también se usa o se usaba como intransitivo y como pronominal. De él procede chapuz, que es la acción de chapuzar. Así, dar chapuz es meter a alguien de cabeza en el agua. De este grupo de palabras, la que hoy tiene más vida es chapuzón, zambullida. Sobre todo ahora que empieza a apretar el calor y lo combatimos cuando hay oportunidad con chapuzones, aunque algunos se tiran al agua chapuceramente. Buenas noches. Chapuceramente y quizás en algunas playas donde se han hecho algunas chapuzas. Quiero agradecerles a todos que hayan estado con nosotros, esperamos que hayamos podido poner algún punto positivo, como decía Antonio al principio. Y vamos a terminar precisamente con una mirada puesta en el cine, como hacemos cada semana, y lo vamos a hacer precisamente en una playa. Algunos de nuestros invitados decían que cuando destruimos lo que es nuestro, estamos rompiendo también esa parte del cariño y del recuerdo que tenemos. Tal vez en playas del Mediterráneo como la que vamos a ver enseguida, uno pone un chiringuito, pero pierde los recuerdos de lo que aquella playa fue cuando apenas había nadie para escucharnos. Buenas noches y hasta la semana que viene.
estar muy cerca del jardín del Edén. Sería estupendo poder dar una palmada y que nos trajeran el menú. Preciosa mía, ¿no te gustaría dar una palmada y que toda esta gente desapareciera al momento? Señora. Oh, disculpe, no nada, perdón. Mejor así, tal vez no te gustase.